Saludamos a esta hora al doctor Gerbe Cuba García, médico especialista en salud pública, comentarista de opinión en el portal El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Gerbe Cuba, muy amable como siempre. Buen día. Muy buenos días, señor José Hernández. Un saludo a través suyo a todo el país. Con el compromiso de que en la parte final, en unos últimos 5 minutos, vamos a hablar de tema médico, esta vez con el tema del dengue, y quizá podemos entendernos un poquito más, pero echemos una repasadita a lo que ha pasado en la presente semana, por favor, desde su punto de vista, cuáles son los temas más saltantes. Creo que un aspecto esencial ha sido el fallo del Tribunal Constitucional, que constitucionaliza que los viajes de la presidenta al exterior pueden ser manejados por sistemas digitales y tipo remoto. Creo que esto es una gran noticia, porque esto generaba a un nivel de inestabilidad al país debido a que no tenemos vicepresidentes. Y entonces el viaje, la posición del Perú en el exterior quedaba totalmente debilitada si es que nuestro representante, que es el presidente de la República, no acudía a los foros internacionales que corresponden. Creo que había tenido muy buen criterio y buen tino en dar un fallo de esa magnitud que le da de alguna manera presencia del Perú en el exterior, pero también le da estabilidad política al país. Ese es un primer tema. El segundo tema es el pedido de facultades legislativas que hace el Ejecutivo al Congreso de la República con la finalidad que le permita simplificar, para destrabar, para mejorar el gasto y sobre todo la recaudación en el país. Son unas facultades que esperamos que el Congreso de la República en el debate de la próxima semana pueda darse de esas facultades. Aquí creo que lo que se trata es de afianzar el proceso de mejora económica del país. Ya hemos tenido, en primer lugar, una contención adecuada de la inflación, y esta es una buena noticia de la semana, pero por otro lado también ya hemos tenido crecimiento económico en el mes de abril y esperamos que esta tendencia se continúe. Y creo que el aspecto es auspicioso debido a que ya a futuro se nos vienen eventos de suma importancia, como la inauguración del puerto de Chancay, el evento de la PEC, y quizá si se lograra destrabar algunos inversiones de mayor fuerza, como son alguna inversión minera, yo creo que el Perú podría ya este año tener un crecimiento positivo, mayor incluso que el que ha colocado el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en tercer lugar, que creo que esta semana también ha sido relevante, ha sido la presentación por parte de la Defensoría del Pueblo de un proyecto de ley con la finalidad que aquellos que han quedado, que no ingresaron a la Junta Nacional de Justicia, pero que habían aprobado sus exámenes, puedan ser como accesitarios en orden de prelación en los puestos que no desean ocupar dos miembros de esta Junta de Justicia porque alegan aspectos que ellos creen que son ideológicos para ellos, ¿no? Que son que ellos interpretan como que ha habido ahí un abuso por parte del Tribunal Constitucional. En consecuencia, creo que esto le va a dar una salida rápida al tema de la Junta Nacional de Justicia, y mientras el Poder Judicial resuelve el tema de fondo, ya podría darse salida para que la Junta Nacional de Justicia pueda sesionar y pueda resolver los casos. Como sabemos, el caso emblemático que queda pendiente ahí es la solución de la señora Patricia Benavides, porque ya el 6 de junio, si es que no se emite sanción alguna, tendría que retornar como fiscal de la Nación porque no habría sanción sobre ella. En consecuencia, eso hace que la solución que ha propuesto la Defensoría del Pueblo sea oportuna y sea adecuada para las circunstancias. Caso contrario, lo que generaría es inestabilidad, mayor controversia, y esto haría ruido que no es conveniente en una situación como la que atraviesa el país. Y finalmente el hecho anecdótico de la semana, que hay que
siempre tomar en cuenta son las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, en el sentido que el gobierno es débil, O mucha franqueza. ¿no? A El gobierno nivel, es débil, eh, pero la verdad es que, como lo ha dicho la propia presidenta, los hechos lo contradicen. El gobierno no está débil, y tan no está débil que ha sido eh, fuerte para poder sostenerse de todas las movilizaciones que hubieron apenas ingresó. Yo creo que lo que se tiene que ver aquí es si es que el respaldo que existe en las fuerzas políticas a las políticas del gobierno son consistentes o no. Y en este caso se ha demostrado hasta la fecha en que el gobierno se sostiene, en que existe una muy buena colaboración entre poderes, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y esa colaboración de poderes permite darle fortaleza al gobierno. Yo creo que la lectura de sentirse que hay dos poderes que están en discordia, y por lo tanto el poder ejecutivo está avasallado por el Congreso de la República, o al revés, que el ejecutivo debe sobreponerse sobre el poder legislativo, olvidan una situación real y que es lo que quiere la Constitución, que es la colaboración de poderes, doctor, que es lo que actualmente hace el gobierno en ejercicio. doctor Cuba, en este tema creo que habría que tomar también en consideración la sinceridad con la que la ha expresado el ministro de Economía, ¿no? Porque uno puede discrepar, hay matices, puntos de vista, ¿no? Que no somos un país débil, pero el ministro de Economía lo planteaba en términos de su sector, ¿no? Y de una u otra manera no podemos despegar económicamente, no podemos atraer inversiones como quisiéramos, porque precisamente tenemos esa inestabilidad, tenemos esa permanente, ese ruido político, y no podemos engarzarnos con la confianza que se requiere para alcanzar esa viabilidad país, ¿no? Hemos perdido lo que antes hemos tenido, en reiteradas oportunidades he conversado con usted, la confianza país. Y a eso creo que se refería. Y más bien, en lugar de fustigar, creo yo, la Presidenta de la República debió reflexionar en voz alta, no asumiendo una crítica, sino reflexionando, encontrándole una salida. Pero ¿cuál fue la salida? Atacarlo al ministro, dos ministros de Estado, luego la presidenta. Entonces la gran pregunta es si esto, en lugar de cohesionarnos más, nos debilita más. Creo que hay una lectura que usted ha precisado, pero aún así debemos aclarar. Si se ha referido a que su sector es débil o es el gobierno débil. Y claro, si tú ves al gobierno, no es débil. Lo que existe actualmente es un gobierno que tiene una muy buena colaboración con el Congreso de la República. La fortaleza que la sostiene es precisamente esa colaboración que existe entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que debería haber sido? Todo gobierno fuerte se basa en una buena relación con el Poder legislativo. ¿Fue fuerte el gobierno de Alejandro Toledo? Sí, porque construyó sobre la base de alianzas una bancada sólida que le permitió tener una buena colaboración con el Poder Legislativo. ¿Fue solo el gobierno de Alan García? Sí, construyó una sólida alianza en el Congreso de la República que le permitió. ¿Fue solo el gobierno de Humala? Sí, porque construyó también una alianza dentro del Congreso de la República. ¿Fue débil el Congreso en Cuchisi? Claro, porque no pudo construir una alianza dentro del Congreso de la República. Igual le pasó a los siguientes gobiernos, hasta que tenemos el gobierno de ahora que ha vuelto a reconstruir una alianza dentro del Congreso de la República y que permite una colaboración de poderes y también permite una salida a la crisis que tiene el país. Al contrario, eso le da estabilidad. Por lo tanto, la lectura que hizo el ministro para referirse solo a su caso particular de su sector, y además creo que puntualmente era una forma de decir que no luchó lo suficiente con su oposición que tenía la devolución del dinero de las AFPs. Posiblemente eso sea,
pero la verdad es que ese hecho concreto no traduce la fortaleza que tiene el gobierno de Dina Boluarte, a tal punto que la población en general señala que este es un gobierno fuerte, señala que es un gobierno, inclusive la acusan al del extremo, ¿no? Que es dictatorial. Entonces, yo creo que esa lectura que hizo el ministro en ese extremo, creo que no fue una lectura adecuada de todo el gobierno. Posiblemente podría señalar de su sector o de su despacho, pero en realidad no de todo el gobierno. Y esto genera, tenía que ser aclarado de inmediato, porque ese mensaje de un ministro de Economía va precisamente a los sectores económicos, que es lo que se señala. Y si tú no señalas la realidad de cómo está el país, tú no le dices que ahí en el Perú hay un gobierno que le da estabilidad, que le da fortaleza y que tiene sus políticas claramente determinadas para el mediano y largo plazo, lo que vas a hacer es poner problemas a la inversión. En momentos en que exactamente estamos mejorando nuestros indicadores, yo he señalado a la introducción de esta intervención dos de ellos, la reducción de la inflación y el crecimiento económico que se han señalado estos dos últimos meses. Por lo tanto, existe una mirada un poco más optimista de la economía nacional. Y esto, evidentemente, tenía que ser replicado de un modo inmediato. Y claro, la presidenta a su estilo lo ha hecho y creo que ya se ha aclarado el panorama y yo creo que las cosas siguen para adelante. Yo no sé si lo ha aclarado el panorama, doctor Cuba, en realidad, ¿no? Porque hay una fricción marcada al interior ya del gabinete, ¿no? Hay ya compartimentos estancos al interior del gabinete, ¿no? Y si entiendo yo que hay ministros que tienen una visión menos mediática, otros tienen una visión más mediática y otros tienen una visión más realista de ver las cosas, ¿no? Y en eso justamente estriba la capacidad de un gobernante, ¿no? De poder manejar las circunstancias, los problemas. Y la verdad, yo no veo tan fuerte a este gobierno, o sea, solo excepto la alianza que tiene el Congreso con el Ejecutivo, pero la fortaleza de un gobierno se exhibe también en la aprobación que tenga este gobierno, y el gobierno no goza de esa fortaleza, no goza de esa aprobación. Yo creo que la presidenta debería mirar con mayor realismo las cosas y no trabajar a su estilo, sino al estilo o al ritmo que el país requiere, ¿no? Y yo coincido con usted, o sea, hay temas que se pueden manejar, ¿no? Pero con decisión, no con discursos, con decisión política. Y eso es lo que le falta a la presidenta. Mire, si nosotros vemos el panorama, vamos a ver lo siguiente. El presidente ha aclarado la situación política en el sentido de que el gobierno no es débil. Y lo ha aclarado a su estilo, evidentemente. Al interior del gabinete se van a tener que acomodar las fuerzas, porque ese es el lineamiento que ha dado la presidenta y ese es el estilo de trabajo que se tiene. No se trata de confrontar con el Congreso de la República, se trata de, en los temas de fondo del país, de una colaboración de poderes. Y esto creo que es el mensaje que ha dado con mucha claridad. Ahora, que algún ministro pueda sentir que su cartera es afectada por algunas decisiones que tome el Congreso de la República, esos son mecanismos que tiene el ministro para poder conversar en el Congreso. No se olvide que la Constitución le da una serie de prerrogativas, que en el caso concreto de las AFP no ha hecho uso el ministro de Economía y Finanzas. Por ejemplo, acudir a la comisión, inclusive puede acudir al pleno del Congreso y hacer uso de la palabra como si fuera un congresista más, sin voto. No lo ha hecho tampoco. Y al final, ¿podía observar la ley? Tampoco lo hizo. Entonces, todos esos momentos, no puede decir, no lo hago porque me siento débil. No, no lo ha hecho porque simplemente o bien ha habido una intención de apoyar esa norma, O es decisión o del bien gobierno. simplemente
Hay una decisión del gobierno y no lo ha hecho. Eso está claro. Pero de eso no se puede quejar de que por eso es débil. Pero el otro aspecto que creo que es importante aquí explicar es que para que haya estabilidad económica, para que puedan los actores tienen invertir en el país, tienen que darse cuenta que tienes un gobierno estable y fuerte. Pues si vas a ser un estado débil, nadie va a invertir en un estado débil. Entonces es una contradicción con el propio ministro de Economía y Finanzas. Entonces ahí yo creo que, doctor Cuba, la si bien debilidad es cierto, no la marca el ministro de Economía, también el accionar de la presidenta. O sea, toda esta inestabilidad, todos estos hechos de presuntos, estas investigaciones también debilitan mucho al gobierno. Y si la presidenta no trata de aceptar eso, ahí creemos que está cayendo un error bastante serio, ¿no? Porque toda la tinta no le podemos cargar al ministro de Economía. No, y usted tiene razón. También hay lo propio ahí en el Poder Ejecutivo, claro. También hay lo propio en el gobierno. Así es. Pero no le agreguemos más de la que ya tiene, pues. A eso me refiero. Ya el pozo está medio lleno y usted lo quiere rebalsar. No es eso, ¿no? Sino lo que pasa es que a un presidente se le tiene que exigir que gobierne como presidente, no a su estilo, sino como presidente para el país. Entonces, yo ahí sí discrepo frontalmente con la presidenta de la República, ¿no? Que ella maneja su estilo pensando que el gobierno es las cuatro paredes de Palacio de Gobierno. No es así. Tiene que pensar en el país, ¿no? Y sobre todo en circunstancias que el día lunes Standard & Poor's nos decía nuestra calificación está en riesgo y la presidenta sale con eso, ya, esa es la cereza en el chantilly, ya ese es ya la fresa en el chantilly, ¿no? Mire, lo que sucede es que hay cosas que distorsionan. Por ejemplo, hoy día o estos días se ha promulgado, por ejemplo, el arroz enriquecido o fortificado, como le dicen también. El arroz enriquecido para luchar contra la anemia. Una norma que va a tener un gran impacto en la lucha contra la anemia. Esto ha sido resaltado por los medios. Claro. Y muy bien resaltado. Este es un hecho positivo del gobierno. Claro. Entonces, ¿esto qué va a tener? No solamente llorar sobre leche derramada y decir, mira, cada año la anemia sube, sino que tomes una medida mayor para poder luchar contra la anemia. Y así a veces son las medidas, ¿no?, que se toman. A veces uno no las ve en el impacto inmediato, porque si uno mira el impacto que tiene esta ley del arroz fortificado, no se va a resolver mañana la anemia. Pero tienes una ruta que por lo menos en el mediano plazo vas a ir mejorando el tema de la anemia y probablemente en 10 años tenga un impacto mayor. Pero ojo, estamos dando el inicio de ese tema. Y así hay otros temas adicionales que a veces por el día a día no vemos que se está tomando algunos lineamientos de largo plazo. El tema del puerto de Chancay. No va a haber un crecimiento inmediato del país, va a ser progresivo. Igual va a ser la inversión minera que se está destrabando. Estas facultades legislativas que está pidiendo el Poder Ejecutivo, que van a ser precisamente para seguir dinamizando la economía. Sí, el tema de fondo que usted señala, sí es el tema político de fondo. La mochila que trae el gobierno es pesada, pero esta mochila pesada no sigamos colocándole peso, porque de otra manera no vamos a poder contribuir con el desarrollo del país. No hay que poner más plomo, dice usted. Muy bien, doctor Cuba, vamos a hablar sobre el tema del dengue. Usted ha escrito una columna bastante interesante, ¿no? Y en realidad coloca usted en el centro lo que es el problema del dengue, ¿no? Lima, la capital del dengue. Y es cierto, usted conversa en Lima, sobre todo en las zonas, zona norte, zona sur, y la gente les dice, ¿no? Se han incrementado los casos de dengue. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor Cuba? Lima verdaderamente, o sea, se ha desbordado el tema del dengue, y usted también plantea que tanto Ica y La Libertad registran mayores tasas de incidencia, y también Piura también está alcanzando cifras bastante preocupantes, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Mire, el tema del dengue
no es un fenómeno solo peruano, es un fenómeno que ha ocurrido en todo el continente y sobre todo en América Central y del Sur, debido a que el año pasado ha sido un año que casi no ha habido invierno, ha habido un calentamiento y esto ha permitido que haya condiciones climáticas favorables al crecimiento del mosquito. Y el mosquito ha llegado a lugares que antes no parecía imposible que lleguen, a lugares que son considerados por el clima inapropiados para el mosquito ha llegado. Y esto ha hecho que la expansión de los lugares en los que antes no había dengue, ahora haya dengue. Pero además, este clima favorable ha hecho que el ciclo de vida del mosquito se haya cortado, es decir, tengamos ciclos que antes eran de 12 a 14 días, ahora sean de 7 a 10 días. Entonces, esto ha hecho que hay una reproducción masiva del mosquito. Y por otro lado, al llegar a zonas en que la población no está acostumbrada a tener este mosquito, ha hecho que no esté preparada para luchar contra él, no le dé la importancia que esto viene y en consecuencia la expansión de este zancudo o mosquito sea más rápido. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Lima Metropolitana, por ejemplo? Ahora, este año ha tenido una difusión masiva del mosquito en Lima Metropolitana y la gente todavía no estaba preparada para tomar las medidas adecuadas en sus domicilios, no había acondicionado sus casas para evitar esto y ha hecho que la expansión sea rápida. Sin embargo, a pesar de todo esto, que es un fenómeno que ha ocurrido en el continente, el caso peruano es el que tiene mayor eficacia de su combate, a tal punto que nuestros indicadores son menores en el Perú que en otros países. No es incomparable lo que está ocurriendo en Colombia, que está en Paraguay, en Brasil, etcétera. Para ellos nosotros estamos en una situación ventajosa. Por otro lado, Lima, si bien es cierto, ha tenido los casos, todavía en la cifra promedio, digamos, con cifras calculadas a 100.000 habitantes, Lima no es la que está más afectada. La región más afectada es Ica, ¿no? Y que es lo que yo relato en mi artículo que usted señala, que la región de Ica es la que tiene el mayor número de casos y es evidente que la capital del dengue podría ser Ica y no Lima. Sin embargo, por la magnitud de Lima Metropolitana, por la cantidad de habitantes que tiene, de más de 10 millones de habitantes, hace que la mirada sobre Lima opaque la mirada a las provincias. Otro tema relevante que yo he observado es que tú tienes Piura con muchos casos, Trujillo con muchos casos, y al medio tienes a Lambayeque con menos casos. ¿Qué es lo que hace que Lambayeque, que esté en el centro de las dos, entre Piura y Trujillo, que Lambayeque tenga menos? Y esa diferencia la hace precisamente las estrategias que se toman para luchar contra el dengue. Y en este caso fundamental, yo he señalado tres grandes áreas. La primera de ellas es tomar en cuenta la estrategia integral que ha recomendado la Organización Panamericana de la Salud. Lo otro es la aplicación del plan de prevención y control del dengue que ha hecho el Ministerio de Salud el año 2024. Y un tercero tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Y en este caso concreto de los determinantes sociales, lo que se tiene que articular correctamente, y en estos lugares donde haya habido mayor eficacia en la lucha contra el dengue, se han involucrado los alcaldes, que han tenido que hacer el control vectorial, han participado activamente en los comités distritales de salud, han generado brigadas, han hecho los trabajos casa por casa, pero ya con la contribución neta de los alcaldes, que es quien finalmente tiene como responsabilidad, según el artículo 70 de la Ley de Municipalidades, esta tarea fundamental. Sin embargo, esta tarea va en colaboración estrecha con el Ministerio de Salud o con la Gerencia de Salud de los gobiernos regionales, que hace que
tengan un sustento técnico, tengan la estrategia de cómo hacer esta lucha contra el dengue. Y mire, esta mirada distinta que se ha dado al sector salud en el país, en que ahora la lucha del Ministerio de Salud tiene dos bracitos. Por un lado son el fortalecimiento de los servicios de salud, o sea, de las postas y los centros de salud, y por otro lado, la gestión de los determinantes sociales de la salud, que son aquellas acciones de otros ministerios, de otras instituciones, que tienen funciones pequeñitas para que a favor de la salud, que cuando tú las confluyes en un solo punto, generas un gran impacto en el desarrollo local, en el bienestar de la población, pero sobre todo en la salud. Y esto es lo que se ha hecho en los lugares que han sido más exitosos. Eso es lo que hemos mirado, lo que está ocurriendo en Lambayeque. Eso ocurrió también en su momento en la región San Martín, que al comienzo tenía un brote inmenso de casos y ahora ha opacado. El Loreto, que antes teníamos enormes casos, hoy día ya no es Loreto, digamos, la región que está con enormes casos. Sin embargo, hemos tenido el caso de La Libertad, por ejemplo, que todavía se mantiene alto, porque ahí hay otro componente que no hemos observado, sino que lo vemos ahora, que tiene que ver con el tema del alto componente de la criminalidad, que hace que la población no abra sus puertas fácilmente cuando se requieren que entren los fumigadores o el control larvario, el control de los criaderos de zancudos, etcétera, porque la población tiene miedo a ser asaltada o ser de suplantadores, etcétera, y eso nos dificulta la intervención tanto del sector salud como de los municipios en la lucha contra el dengue. Por eso es que esas cosas particulares de cada una de las regiones tienen que ser analizadas, tienen que ser adaptadas a las estrategias, y aquí incorporar un nuevo componente, que es los colegios. Los niños pueden ser preparados muy bien en los colegios, ¿no es cierto? Los niños pueden entrar en sus competencias de estudios, el tema de las emergencias cualquiera que sea de cualquier tipo, pero también las sanitarias, y las sanitarias también las epidemias, una de ellas el dengue, y puede ser las tareas de los escolares, puede ser que puedan documentar cuántos criaderos de zancudos han limpiado en su casa con sus padres, etcétera, y esto podría ser una gran ayuda, no solamente para el aprendizaje futuro de los niños, porque el dengue es una situación endémica, va a haber en el futuro también, por lo tanto, esta sería muy buena educación en la práctica de los niños, pero sobre todo contribuir directamente a la lucha contra el dengue. Esto creo que son formas de intervenir en otros sectores, pero que va a tener impacto directo sobre la salud. Y yo creo que aquí todavía nos falta el espacio también de las universidades, el espacio del Instituto de Educación Superior, todavía hay espacio, digamos, para poder mejorar esta estrategia que es innovadora ahora en el Perú a raíz de la colocación como estrategia fundamental la gestión de los determinantes sociales de la salud. Y aquí, solamente para abonar en el tema de la importancia de la gestión de los determinantes sociales de la salud, le voy a poner un simple ejemplo. Un niño en el colegio pelea con otro niño y le da una trompada, le saca un diente. ¿A dónde va ese niño? Al centro de salud. En el centro de salud va a ser atendido por el odontólogo, posiblemente requiere un implante, le van a colocar su implante, posiblemente hay un litigio entre los padres, quizá llegue hasta la parte judicial, etcétera. Todo ese tema, ¿cuál es la función ahí del ministerio en esta actividad? Reactiva, solamente para rehabilitar, para curar. Pero el Ministerio de Salud tiene que pensar que ese hecho pudo haberse evitado. ¿Y cómo pudo haberse evitado? Si es que el ministerio participa colocando un psicólogo en cada colegio, o más psicólogos si es necesario, para que puedan fomentar culturas de paz, de convivencia pacífica, de buena colaboración entre compañeros, evitar la violencia, el acoso dentro de los colegios, y quizá con un trabajo con mucha mayor paciencia les ayuden a resolver los conflictos personales, sociopersonales que tienen los niños, de tal manera que al final ese caso se evite y ya no ocurra ningún niño llegue a los establecimientos de salud con ese tipo de daños. ¿Esto qué significa? Que estamos trabajando antes
es decir, en los determinantes sociales de la salud. Y esto es importante. Esa medida que le acabo de comentar a usted del tema del psicólogo del colegio, este año el Ministerio de Salud lo va a presentar y quizá en un programa siguiente podamos narrar cómo es exactamente este programa, en el cual va a permitir que finalmente un tema tan grave, ¿no?, que ha sido detectado en el sector de educación, que lo ven como si fuera solo el sector de educación. Nosotros creemos que eso es un tema compartido, donde tiene que participar también el sector salud, porque finalmente es la resultante de este trabajo de colaboración es lo que va a mejorar la salud de todos los peruanos. Muy bien, doctor G. Cuba. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación, como cada fin de semana con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con ustedes, muy amable. Saludos. Un abrazo una vez más.